De acuerdo con lo expresado por Hahnemann en su Organon, podríamos reformular los conceptos de acción primaria y secundaria de la siguiente forma. La sustancia medicamentosa imprime una acción sobre el principio vital ya desequilibrado por la sustancia enfermante, produciendo un nuevo desequilibrio, esta vez algo mayor al que ya presentaba el principio. Este reacciona de tal forma que puede volver al estado de equilibrio, disolviendo en su recorrido ambos desequilibrios, el producido por la sustancia medicamentosa y el producido por la sustancia enfermante. En el plano dinámico, quizás la superposición de ambas sustancias, que además, como habíamos postulado, son idénticas desde el punto de vista sustancial, pueda ser la misma, por lo que no hay dos tipos, sino una sola clase de desequilibrio, y el impacto producido por la sustancia medicamentosa superpuesta sobre la enfermante permite al principio vital desembarazarse de la segunda. Para ello, el quantum potencial de la sustancia medicamentosa debe hacer algo mayor al de la enfermante para permitir así la reacción curativa del principio. Ahora bien, en el plano de los efectos, como le gustaría decir a Kent, el de la manifestación de la enfermedad, ambos pacientes tienen síntomas distintos. Sin embargo, es el principio de semejanza de los síntomas patogenésicos cotejados con los síntomas del paciente, o sea, el plano de los efectos, de acuerdo a lo que asegura Hahnemann mismo en el Organon, los que guían a la prescripción correcta. Recientemente, Marcelo ha postulado otro principio de semejanza, basado en un código numérico que auxiliaría al relevamiento de los síntomas del paciente para la elección del remedio. Esta teoría no se basa en semejanzas en el plano de los efectos, sino en congruencias simpáticas en el plano de las causas. Adentrándonos en la hipótesis sustancial de la enfermedad y adhiriendo a la teoría del hombre microcosmos, es posible decir lo siguiente. En la ontología del ser humano, por ser este microcosmos, se encuentra subsumida y en forma indeterminada la información ontológica de todas las sustancias de la naturaleza en forma de protosustancias. Una de estas protosustancias en algún momento se sustancializa, pero no se actualiza en su orden ontológico natural, sino que lo hace inserto en la naturaleza humana, produciéndose así la enfermedad. Por lo tanto, el ser humano presta un lenguaje psíquico y corporal en el proceso de la actualización intrahumana que hace la protosustancia en ascenso. A su vez, el hombre decrece, por así decirlo, su naturaleza humana en otro nivel ontológico. Este es el primer motor del origen de la enfermedad en el plano dinámico, según esta teoría. Aún antes, no en tiempo real, sino desde una distinción lógica de su manifestación física. Posteriormente aparecerán las manifestaciones psíquicas y físicas propias de la patología en forma de síntomas clínicos o entidades clínicas detectadas. Si se acepta esto, podemos arribar a las siguientes consecuencias en nuestra filosofía. Que el hombre posea las notas ontológicas de todo el universo significa que en él se contienen todas las protosustancias en forma de latencia, capaces quizás de manifestarse a través suyo. Esta manifestación podría ocurrir en el caso de lo que conocemos en homeopatía como desequilibrio del principio vital. La enfermedad sería entonces la ocurrencia en la naturaleza humana
de un fenómeno de degradación de esta última, en favor de una naturaleza de otro orden. Una protosustancia se manifiesta así en el ser humano y aparecen síntomas físicos y o psíquicos dependientes de la encarnación humana de dicha sustancia. A su vez, la protosustancia que se puede manifestar produciendo la enfermedad se encuentra en simpatía con otras entidades del universo, tal como ya he planteado en el Ateneo sobre el alma del mundo. Postulé allí la presencia de un puente imprescindible para la interconexión de sustancias, algunas más afines entre sí que otras. Este es el ámbito en el que se encuentran en forma indeterminada y antes de su manifestación material todas las entidades. Las mismas pueden tener una afinidad mayor o menor entre sí, siempre en el mismo plano aún no manifiesto. En Pasquero, este plano sería el de puro movimiento continuo. Es el plano de las esencias en proceso de manifestaciones y de desintegraciones de su próxima condición material. Es el ámbito en el que las protosustancias presentan afinidad o simpatía entre sí. Y es allí en donde pueden también producirse relaciones entre estas protosustancias con la inmaterialidad de las palabras, de los símbolos que se nos manifiestan en forma de designación de nombres, de vínculos analógicos, metafóricos, míticos, etc. En otras palabras, es el plano de las signaturas. Así como estos ejemplos, hay muchos otros que hacen pensar que en el estudio de los remedios hay puentes que permiten asomar al plano de las protosustancias para luego regresar al de las sustancias, añadiendo una mayor comprensión de las mismas. De acuerdo a esto, otras sustancias pueden tener una acción simpática sobre el paciente, beneficiosa o perjudicial, sin que las mismas sean la sustancia que corresponde a la enfermedad crónica del enfermo. Asimismo, otras disciplinas pueden acceder de alguna forma a la enfermedad humana, ya que existe un vínculo entre las sustancias que le corresponde como constitucional al paciente con otras, así como con elementos cósmicos. El ser humano puede estar en consonancia con el cosmos y con elementos determinativos del mismo. La concepción pitagórica de un cosmos esencialmente constituido por números brinda, por ejemplo, la idea de una vinculación numérica entre ser humano y cosmos. Una postura de este tipo no se desentiende de la patología clínica, sino que le brinda un sustento metafísico y un marco de comprensión a la enfermedad. La enfermedad dinámica, entendida desde el punto de vista de la homeopatía, se convierte así en un desajuste del microcosmos humano que, como se vio, es reflejo fiel de lo que ocurre en el macrocosmos. Por tanto, el desequilibrio es sinónimo de desarmonía. El cosmos humano se ha desacoplado. La naturaleza humana ya no está en concordancia con el resto de la naturaleza, con el cosmos.